Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los romanos, por supuesto. Y en esta semana, que ya estamos en la recta final, tenemos un tema muy importante y este se llama la omnipotencia del Todopoderoso. Dios puede hacer todas las cosas. Ya leímos el día de ayer que Dios puede, así como desgajó una de las ramas originales del olivo, volverla a poner allí. Y Él mismo puede poner una rama que no pertenece ahí, la cual somos nosotros, y también puede arrancarla. Muy bien, esa es la omnipotencia de Dios. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos repasemos el texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 27 y verso 28. Y ahí leemos así. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos ayude para poder entender las cosas que hemos de aprender durante esta mañana. Quede con nosotros, denos un buen espíritu, ayúdenos a iluminar nuestra mente de tal forma que podamos comprender su voluntad. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Claridad ante la oscuridad. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: describe el mensaje final que cada uno de nosotros debe compartir con aquellos con quienes entra en contacto. Esto es, cada día nosotros vamos y venimos, salimos, entramos, contactamos con una persona, con otra persona. ¿Cuál es el mensaje final que debes compartir con las personas que tú entras en contacto? Vamos a tratar de entender esto. ¿Y cuál es este mensaje definido? Muchas veces hablamos con personas de diferentes cosas, pero ¿de qué sí nosotros debemos hablar? ¿Qué es lo que debemos compartir? ¿Cuál es la esencia de lo que debes procurar hacer pasar a los demás? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 40. Y ahí vamos a leer el verso número 10. Y ahí leemos así: He ahí viene el Señor, el Eterno, con poder, y su brazo gobierna todo. Su recompensa trae con él, y su paga lo precede. Entonces, muy interesante que nosotros debemos compartir el mensaje de la venida de Jesús. Y también debemos de compartir con las personas qué es lo que Él trae con esa venida. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a dejar que la Biblia nos siga hablando. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 11. Y ahí vamos a leer los versos 30 al 32. Y ahí nos dice así: porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así, estos también han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que Dios tiene misericordia de todos. ¿Te das cuenta? Nosotros éramos desobedientes y alcanzamos misericordia por causa de la desobediencia de aquellos. Es de las ramas originales. Y ahora
Ellos que cayeron en desobediencia, también Dios tendrá misericordia de ellos, así como tuvo de ti y de mí. ¿Te das cuenta? Esto es, no hemos de pensar que somos exclusivos. Tampoco hemos de pensar que solamente nosotros merecemos. No, todos son objeto de la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta? Cada persona con la que entres en contacto tienes que hablarles de que Jesús viene y trae un galardón, pero también que Dios tiene misericordia y quiere que se salve. Pero vamos a ampliar esto un poco más y vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos ese siguiente párrafo. En palabras de vida del Gran Maestro, en la página 342 y 343, nos dice así: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¿veis aquí el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, hemos de mostrarle al mundo lo que Dios nos ha hecho en nosotros. También hemos de hablarle de la misericordia que Él ha tenido con nosotros. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Muy bien. Obras, palabras y hechos. Todas estas cosas deben de manifestarse hacia aquellas personas con las que entramos en contacto. Hemos de hablar de lo que Dios hizo con nosotros, pero hemos de manifestar esa misma bondad. Hemos de manifestar esas mismas obras que Dios ha manifestado en nosotros. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora aquí. Leamos. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero sermonear. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, serán abiertas. Entonces, hablar está bonito, pero ¿qué cuando nosotros tenemos que hacer las cosas? Si las tenemos que hacer, las tenemos que hacer. Muy bien, pero a veces pensamos que somos obligados a hacerlas. No somos obligados. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, si Jesús ha hecho algo por ti, si Jesús te ha perdonado, si Jesús te ha salvado, entonces no será una cosa que estás obligado a hacer, sino será algo que nace naturalmente en ti. ¿Te das cuenta? Es interesante ver que muchas personas pueden hablar, pero a la hora de actuar hace diferente. Nosotros hemos de ver si somos salvados por Jesús, entonces actuaremos de una forma que armonizará con el perdón y la salvación que Dios nos ha concedido. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Describa la experiencia del verdadero Israel de Dios al final de la historia y la razón de la misma. Entonces, ¿qué va a experimentar el pueblo de Dios cuando la historia vaya concluyendo en esta tierra? ¿Y por qué va a experimentar estas cosas? Bueno, vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso número 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es, cuando manifestemos ese amor desinteresado, cuando actuemos, obremos de acuerdo a nuestra profesión de fe, cuando nosotros mostremos lo que Dios hizo en nosotros a los demás, entonces se cumplirán estas palabras. Esa experiencia va a pasar. Entonces el dragón se va a enfurecer contra la mujer y hará guerra contra los descendientes de ella. Solamente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No contra todos, pero contra aquellos que tienen estas características. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y ahí vamos a leer el verso número 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por un lado va a haber persecución, pero por otro lado va a haber una manifestación de paciencia y de mantener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús siempre en alto. Muy bien, va a experimentar estas cosas.
Va a experimentar la persecución, pero también va a experimentar una paciencia. Va a experimentar el guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Romanos capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso número 33. Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cosas que hoy día no entendemos aquí, podremos entenderlas más adelante. Pero es muy interesante saber que esta experiencia el pueblo de Dios, el Israel moderno, lo va a tener que experimentar. ¿La razón? Porque ama a Jesús, porque quiere ser fiel a Jesús. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable y vamos a ver lo que nos dice en este siguiente párrafo de la pluma inspirada. Este se encuentra allá en el Evangelismo en la página 91 y nos dice así. El Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. Entonces Dios va a actuar de una forma diferente en la etapa final. Muy bien. Conforme avance este asunto y conforme se venga a la etapa final de la historia, Dios va a actuar fuera del orden que nosotros pensamos que es el único. Dios va a actuar de una forma diferente, va a actuar con métodos diferentes y con las personas diferentes a lo que tú y yo pensamos. El único asunto está en ver si nosotros vamos a ser parte de eso o no. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Muy bien. Formas que tal vez nosotros vamos a decir, esa no, voy a descalificar eso no está correcto. Dios va a tomar en sus manos esa obra y la va a hacer como Él desea, no como nosotros, como lo que hemos estado planeando por muchos años y no ha funcionado, sino Él tomará las riendas del asunto y la llevará adelante. Tenemos que tener mucho cuidado entonces al experimentar estas cosas, porque recuerden que va a venir una persecución contra los que son fieles, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Puede que nosotros nos encontremos batallando contra Dios si no seguimos la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pero Dios va a actuar de una forma diferente a lo que hasta ahora entendemos que es correcto. Muchas veces nuestra visión es muy estrecha. Dios tiene una visión mucho más amplia. Y Dios va a actuar de una forma completamente distinta conforme el fin se acerque y esté más pronto. Muy bien, así que Dios va a usar métodos diferentes, tal vez personas diferentes, para terminar su obra. Que Dios te pueda ayudar y a mí también para ser parte de eso que Dios va a hacer. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude para poder entender estas cosas, poder tomar parte activa en estos eventos que han de concluir. Y queremos pedir también que su buen espíritu nos pueda guiar, pueda instruirnos y pueda hacernos ser partícipes de esta obra que Dios ha de terminar. Guárdenos, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Y no te olvides compartir estos mensajes, no te olvides suscribirte, comentarnos y también no te olvides orar por nosotros, que nosotros seguiremos orando por ti. Por ahora, que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión.